Entonces estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos aquí en Infinita con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Senador, ¿en qué pie están las relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista desde el PPD? Bueno, en este momento no hay relaciones, porque lo que ocurrió hace algunos días es algo, bueno, bien difícil de comprender todavía entre aliados, más aún cuando estamos en una etapa bien frágil de establecer lo que va a ser la futura oposición, pero también estamos cerrando un gobierno. Por tanto, ese tipo de declaraciones son agraviantes de todo punto de vista. Ya, le pido que profundice un poquitito qué es lo que usted considera que de todo lo que se dijo es lo más agraviante. Bueno, la imputación de que con nuestros votos, con los votos de quienes apoyamos, que fue la mayoría del gobierno, por lo demás, la mayoría de los parlamentarios oficialistas, de que aprobamos la ley Naín Tamal, se podría estar favoreciendo la impunidad a partir del veredicto que conocimos hace escasos días. Y eso, bueno, nos parece que es lo más alejado de la realidad, no tiene sustento jurídico, porque además no conocemos el detalle del fallo. La defensa, ¿no es cierto?, esta figura, ¿no es cierto?, había existido siempre, y nos pareció a todos, también a personeros del Frente Amplio y del Partido Comunista, algunos la apoyaron en distintas cámaras, no es que todos lo habían rechazado, pero además es un proyecto que el gobierno hizo suyo. La legítima defensa siempre ha existido. Se establece estatuto especial para policías porque era lo aconsejable. Este es un proyecto, si bien que nace de mociones de parlamentarios de la oposición actual, el gobierno se involucró en él en cuerpo y alma y mente, conscientemente además, porque yo vi ahí no solo a ministros de este gobierno, subsecretarios, asesores, muchos de ellos también de lo que originalmente Apruebo Dignidad, jugado en este proyecto. Entonces es bien injusto que se rasgue investidura ahora, cuando podrían por último haber hecho una oposición más férrea en su momento, pero claramente esto es una acción contra el gobierno finalmente. Muy raro que este gobierno termine de esta manera, con este tipo de imputaciones. Claro, ahora, hay quienes dicen en el Frente Amplio, el Partido Comunista, que ellos habían expresado no solo sus reparos, sino que su negativa, y que se abstuvieron precisamente para no votar en contra de un proyecto que al final terminaba, digamos, siendo trabajado por el gobierno, pero que incluso lo quisieron llevar al Tribunal Constitucional y que el gobierno lo promulgó a las 8 de la mañana y que eso finalmente terminó, digamos, desestimando la presentación al Tribunal Constitucional, pero que la posición que ellos tuvieron siempre fue clara y que ahora sienten que este es un ejemplo que enrostra el por qué tenían una posición contraria. Digamos, atendiendo ese argumento, ¿cómo se responde entonces frente a una posición que no es que ahora hayan sincerado? O sea, sí, puede haber habido incluso un debate político respecto a este punto ahora, y si se quiere jurídico. Uh-huh. Eso no podría haberlo entendido, pero lo que pasa es que quise hacer recriminaciones fuertes, como que el sector que apoyó este proyecto, incluso hubo listas de quienes votaron a favor en las distintas etapas, lo hubiera hecho para favorecer la impunidad, y hizo una posición fuerte al gobierno del cual son parte, y por supuesto también a los partidos aliados, y como han dicho personas del Partido Socialista, yo he comido las palabras, somos partidos que hemos estado siempre en la defensa de los derechos humanos. O sea, no podemos sino empatizar, solidarizar con lo que le ocurrió a Gustavo Gatica, y con todas las víctimas de los derechos humanos. El PPD nace hace 38 años justamente para luchar contra estos temas. Entonces, esto es la vuelta de la superioridad moral de todas maneras, y eso hace poco viable no solo una coordinación entre estas fuerzas políticas que estábamos celebrando, lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, sino que hace muy difícil, hace inviable cualquier entendimiento futuro como una sola posición, que es el mensaje que el propio gobierno nos venía haciendo, incluso el pasado lunes en La Moneda. Ahora, no se ve, al menos en el horizonte, que el Frente Amplio del Partido Comunista vaya a revisitar sus declaraciones de esta semana como para, de alguna manera, enrielar esta relación. ¿Qué implicaría eso en la práctica, entonces, si es que el Frente Amplio y el Partido Comunista no se desdicen de lo que ya plantearon?
Imagínate, muchas veces hemos dicho que los temas, Juan Manuel, los temas de política exterior son más importantes que nunca. Hoy día el tener definiciones comunes. Imagínate un tema como derechos humanos, que no solo estamos frente a diferencias, eventualmente, yo creo que no, estamos frente a imputaciones, que es lo más grave. Imputaciones. Entonces, sencillamente no es posible construir coalición en estos términos. Entonces, yo creo que esto probablemente se va a prolongar. Nosotros solo hemos dicho, estamos en un estado de reflexión. Evidentemente no hay condiciones para ningún tipo de cónclave, ninguna reunión de articulación. Sería hipocresía concurrir hoy día, en este momento, en estas circunstancias. Pero bueno, yo no sé cómo esto se cierra, no sé qué rol va a asumir el gobierno tampoco en todo aquello. ¿Usted qué rol le gustaría que cumpliera el gobierno en esto? Porque al menos la vocera Camila Vallejo ha intentado bajar la pelota a piso. O sea, es que el gobierno tiene un rol también central en esto, porque el gobierno es parte de esta iniciativa. El gobierno hizo suyo este proyecto, evidentemente con los cambios. Y eso es lo que hay que también recordar. Este es un proyecto que tuvo cambios, como el proyecto Usurpación, que era un proyecto que originalmente contemplaba la autotutela, que cada uno de justicia por su propia mano. Este proyecto también tenía muchas deficiencias y originalmente sí, efectivamente, consagraba abiertamente la imputación y todo era permitido, lo que hicieron el agente policial. En cualquier respuesta a lo que tuviera al frente, sin proporcionalidad ninguna. Acá se establecieron requisitos y esos requisitos los trabajamos todos. Insisto, Juan Manuel, esto fue trabajado con los equipos técnicos del gobierno, donde había también representantes de lo que era la prueba de dignidad. Y eso es lo complejo. El gobierno se involucró en esto, no es una cosa casual. Yo era parte de la Comisión de Seguridad, recuerdo perfectamente todas las discusiones. Sí, había parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista, que señalaron observaciones y evidentemente algunos estuvieron en contra, algunos rechazaron y otros aprobaron. Sí, esa discusión existió, pero evidentemente eso fue quedando atrás conforme se fueron incorporando algunas indicaciones del propio Ejecutivo. Pero ahora, ¿qué cree usted que podría hacer el gobierno para intentar recomponer esta relación? ¿O, siendo bien honesto, usted ve difícil que esa relación se pueda recomponer? En este momento estamos en un punto muerto, evidentemente. Nadie está tomando iniciativas, nadie está rectificando sus dichos, nadie está revisitando, nadie está volviendo a mirar estas definiciones y por lo tanto estamos en una situación en donde si esto se prolonga o si esto continúa en las próximas semanas, es muy probable que el gobierno termine estas condiciones. Y políticamente esto es un golpe a la línea de flotación de una de las aspiraciones importantes que tenía el presidente. Una cosa es que no logramos una sola coalición, pero otra cosa es que se quiebre la coalición antes de que termine el gobierno. Entonces esto complejiza mucho lo que va a ser el perfilamiento de la nueva oposición. ¿Usted cómo se imagina entonces, puesto en ese escenario, que va a ser la oposición a partir del 11 de marzo? ¿Cómo se van a comportar ustedes? O sea, van a ser dos oposiciones, probablemente no va a haber coordinación, porque hoy día, por último, hay un gobierno, hay un común denominador que es el Ejecutivo, que nos convoca los lunes a estas reuniones. Convengamos que yo también estuve el lunes y recuerdo perfectamente que ahí no fue este tema. O sea, el gobierno también hace ya rato que no se toma en serio las reuniones de coordinación del Comité Político Ampliado, para ser justo. Esto no es solo, vamos a decir aquí, no, es toda la responsabilidad de nuestros aliados. A ver, explíqueme un poquitito eso, explíqueme cómo funciona esa reunión del Comité Político Ampliado y después, si me puede explicar por qué cree que no se la toman en serio. Pero primero, para entender bien, porque la mayoría de la gente probablemente no tiene idea cómo funciona el Comité Político Ampliado. A ver, como todas las coaliciones de gobierno, se convoca todos los lunes a estas reuniones, ¿no es cierto?, donde se ven los temas de la semana, los temas legislativos, los temas políticos, los temas que en la semana van a tener alguna repercusión. Esto fue el lunes en la mañana. Y este tema no estuvo en la agenda. Este tema, el gobierno tenía propuesto una serie de temas que anunció, que comentó, y este tema no estaba presente. Entonces también ahí convengamos que faltó una mínima anticipación política a una cuestión que podría ser un problema. Muchas veces se advierte, bueno, esta semana este tema, esto puede revestir un problema. Aquí no hubo una anticipación, entonces también hay una responsabilidad del gobierno en esto y le cabe jugar un rol en esta etapa para ver cómo se recomponen las relaciones y que efectivamente hay voluntad de parte nuestra. Hoy día estamos en un punto muerto, pero igual tenemos disposición a cerrar de la mejor manera posible un gobierno de 4 años donde hemos estado juntos. Pero ¿por qué cree usted que con el Comité Político Ampliado no se lo estaban tomando en serio hace rato?
Porque muchas veces se suspenden las reuniones de última hora, porque no se convocan, porque a veces hay improvisación también, pero este lunes pasado, no fue un tema. Y el gobierno pone la agenda de los temas a tratar en la reunión de coordinación política ampliada. Entonces también hay una responsabilidad del gobierno en esto, hay que asumirla y por lo mismo no desentenderse. Bueno, han pasado 4 días de este episodio. Bueno, yo espero que también el gobierno vea cómo puede contribuir. Debería hacerlo, digamos. Si no, esto puede cerrar muy mal. Usted está más cerca de la declaración de Paulina Bodanovich, que hablando de este fracaso en la Alianza Izquierda dijo hubo 4 años para construirla y no se hizo, apuntando al presidente Boric, o de lo que dijo Álvaro Elizalde, ministro del Interior, si hay alguien que se la ha jugado por la unidad del presidente. ¿De quién siente usted que está más cerca en estas declaraciones? O sea, el presidente efectivamente ha impulsado la unidad, pero el presidente, siendo un actor fundamental de la coalición, el jefe, no es todo. Entonces también aquí faltó colaboración de su ministro en esto. Evidentemente, yo estoy poniendo el ejemplo concreto de lo que ocurrió el lunes pasado, donde este tema no fue puesto en el debate. Y por lo tanto, claramente estoy más cerca de la declaración de Paulina Bodanovich y del Partido Socialista, evidentemente. Nosotros estamos en esa línea, por eso hemos tomado la decisión de estar en reflexión hasta que las cosas cambien, las evaluaremos. Hoy día es lamentable, con un partido comunista con el cual habíamos trabajado muy bien en la campaña última, Millán Jara, lo mismo con el Partido Frente Amplio. Entonces llegar a este punto es bien complejo. En la práctica, ¿cuáles pueden ser los efectos de terminar una alianza de esta manera? ¿Cuáles pueden ser los efectos prácticos? En general, las oposiciones comienzan con mayores grados de unidad. Porque, bueno, así como la ciudadanía elige un gobierno, también elige una oposición y te sitúa en ese rol, con todo lo que eso conlleva: fiscalización, un rol propositivo, un rol más duro en determinados momentos. Entonces, creo que estábamos justamente en una etapa frágil todavía de caracterizar lo que iba a ser esa oposición, cuál iba a ser nuestro enfoque. Entonces, partimos de la peor manera. Por eso yo digo, quedan poco menos de 2 meses, a lo mejor se puede hacer algo, nosotros no nos cerramos a eso. O sea, si hay voluntad de retomar el diálogo, bueno, pero aquí hay quienes lo iniciaron. O sea, nosotros creemos que las imputaciones que recibimos son completamente inmerecidas. Ya, pero es que esto es lo que apunto, senador Quintana. No vislumbro, digamos, si usted cree que puede ocurrir, que los que dijeron lo que dijeron aparezcan después diciendo o matizando esa declaración, porque ya hemos visto en otras oportunidades a lo largo de estos años también que han tenido ciertos roces, diferencias, y de repente salen como unas frases bien duras, así como no, hasta aquí nomás llegamos, y después siguen de lo más contentos, digamos, trabajando, y terminaron generando una alianza para respaldar candidatura, a pesar de que meses antes había un cuestionamiento muy severo al Partido Comunista. Estoy pensando respecto de los cuestionamientos que surgieron desde el Partido Socialista después de que los comunistas dijeran que la incautación de armas en Villa Francia había sido un montaje del gobierno. O sea, y eso y otras cosas, ¿no? Los compromisos del Partido Comunista respecto de los derechos humanos en Latinoamérica, etcétera, etcétera, y terminan igual haciendo alianza. Entonces la pregunta es si lo que podría llegar a ocurrir es que en 2 semanas más nadie se retracte lo que dijo y después termine siendo alianza igual. Bueno, hay un riesgo que si nadie se retracta de esto, esto no se va a olvidar, porque la exposición es demasiado grave. Se le están criticando en los temas que son fuertes en nuestra identidad, o sea, nuestra declaración de principios del Partido por la Democracia está la defensa férrea a los derechos humanos, a las víctimas. Creo que el propio Gustavo Gatica ha tenido reacciones bastante templadas, reflexivas, serenas, esperando lo que es, ¿no es cierto?, la sentencia cuando la conozcamos. Pero no, aquí hubo quienes prejuzgaron. Esto es lo más claro a lo que es un prejuzgamiento. Ya, y ¿cuánto le podría llegar a servir en este escenario al socialismo democrático reperfilarse en la posición histórica que había tenido, distanciándose del Frente Amplio y del Partido Comunista, en el que de alguna manera pudo haber, no sé, cómo plantearlo, pero en el fondo definió una imagen que no necesariamente era la identidad propia que ustedes históricamente tuvieron? Juan Manuel, convengamos que aquí nunca ha habido un quiebre en el socialismo democrático. Nosotros estamos permanentemente coordinándonos. El martes recién pasado, el Partido Socialista y el PPD hemos almorzado juntos en el Congreso.
justamente pensando en el futuro, pensando en cómo trabajamos hacia el futuro. Entonces, no es que aquí hay un beneficio colateral que nos representa una ventaja, no, nosotros nunca hemos quebrado nuestra No, estoy hablando del quiebre frente amplios y comunistas con el socialismo democrático. Digo que ustedes recuperen la identidad propia al distanciarse del Frente Amplio del Partido Comunista. O sea, yo creo que eso iba a ocurrir de todas maneras. Yo no concibo que el Partido Socialista y el PPD, en lo que va a ser la nueva oposición, actuemos de manera conjunta. Pero sí, efectivamente, esto nos obliga. Aquí surge un deber, ¿no es cierto?, de una mayor interlocución entre nosotros y de una mayor articulación como eje de lo que va a ser la nueva oposición. Con todo, yo esperaría que esto se resuelva. Ahora, ¿cómo se resuelve? Evidentemente que alguien se retracte sus dichos, pero no hay voluntad. Yo lo he escuchado efectivamente desde 3 minutos de todos quienes sacaron este tipo de declaraciones poco amistosas, por decirlo suave, ver cómo surge un camino. Por eso digo, aquí el gobierno también podría jugar un rol. ¿Y quién perfila que podría ser un buen interlocutor desde el Frente Amplio del Partido Comunista para poder tratar de acercar las posiciones y limar esa aspereza? Miren, nosotros con los senadores del Partido Comunista, Frente Amplio, nunca hemos quebrado un rol, quebrado la coalición, todo lo contrario, es una relación fluida con ellos, con Claudio Pascual, con el senador Latorre, con Daniel Núñez. Creo que son personas con las cuales nosotros conversamos permanentemente, y ellos entienden que aquí hay un problema. Yo desconozco cómo fue el debate en la Cámara. Sí, estuve en las comisiones unidas, las comisiones mixtas y en el Senado. Esto, claro, hubo posiciones distintas, sin duda, pero finalmente en el diálogo nunca nos comportamos, nunca nos miramos como enemigos, que es lo que ocurre en esta discusión. Entonces, por eso digo que aquí está de vuelta la superioridad moral, pero de todas maneras. Y eso hace más grave, ¿no es cierto?, la manera como estamos cerrando, y por lo mismo creo que el gobierno también debería tomar nota como ayuda, como contribuye a cerrar un tema en el cual no es un tercero expectante, es un actor protagónico. Ya, como una cosa es tomar nota y otra es que haga algo. ¿Qué podría hacer el gobierno? O sea, puede convocar actores, puede buscar quiénes son los mejores, quiénes son los que pueden contribuir a buscar. Yo no me cierro que hay una discusión, porque el único arreglo de que tiene que buscarse es conversando. Ahora, ¿cómo se toma la iniciativa? ¿Quién lo hace? No sé, eso habrá que pensarlo. Es conversando, un debate intelectual, jurídico, respecto a lo ocurrido, riguroso, desde luego, ¿ah? Donde cada uno ponga sus puntos, sus citas. Sí, efectivamente hubo voces que decían, chuta, no nos gusta esto, claro. Pero de ahí a decir, estos son los responsables de la impunidad, no, yo creo que efectivamente ese es el trato que se le da a una oposición, a quienes están en el frente, a los adversarios políticos. Lo que recibimos fue un trato de adversarios políticos, por decirlo suave. Y si no fuera suave, ¿cómo lo diría? No sé, yo creo que es una infamia nomás, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que esto complica las cosas, cierra muy mal. Un gobierno que no tiene afinidad, que no construye confianza, cierra mal. Y eso echa por la borda también logros de este gobierno. Este gobierno, yo soy un convencido que la figura del presidente Boric y muchas obras del gobierno, que son políticas universales, van a tener una valoración creciente, favorable en el tiempo. Pero si en lo político está mal, que es la base, que estructura justamente lo que va a ser esa valoración, lo que es un legado, es muy complejo. Entonces se le hace un daño no solo a los aliados, se desahucia no solo una coalición futura, una oposición conjunta, sino que se echa por tierra todo lo bueno que también hizo el gobierno. Senador, antes de terminar, el gobierno repone en la discusión vía Senado lo que la oposición ha denominado ley amarre. No pasó a la Cámara de Diputados, no logró por distintas razones, pero ¿usted cree que tiene viabilidad en la Cámara Alta? Bueno, aquí también hubo errores, Juan Manuel, porque finalmente esto que parecía un amarre, finalmente, claro, cuando yo converso ahora con los gremios que nos han contactado, hay una preocupación por los gremios. No nos olvidemos que el presidente electo trató de parásito, ¿no es cierto?, a la función pública en general, a quienes la ejercen, los funcionarios públicos. Eso es muy ofensivo también, y por lo mismo creo que el gobierno comunicó tarde esto, socializó tarde no solo la última indicación, esta discusión,
con los partidos. Entonces, hoy día recién uno puede entender más esta discusión, que efectivamente el origen de esto fue los gremios. Pero creo que las últimas indicaciones son bastante neutras. Dice, aquí se va a beneficiar a alguien que entró al final del gobierno del presidente Piñera, más que los que son de este gobierno. Muy bien, pues senador, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Bueno, muy bien, que tenga un muy buen día, Juan Manuel. Muchas gracias.